toda nueva regulación y toda nueva forma de hacer negocios pues conlleva a la necesidad de implementar ciertas regulaciones a nivel local y a nivel internacional, ¿no? Dependiendo de cómo se estén realizando las operaciones. En México, básicamente estamos hablando que entró la regulación un poco tarde respecto de lo que originalmente es la valoración o el nacimiento del comercio electrónico. Nosotros aquí en México las primeras regulaciones las encontramos por ahí del año 2000, en donde se hicieron cambios a ciertas leyes, ordenamientos legales, que son, digamos, les voy a mencionar aquí los más importantes, en donde se trató de regular y dar una protección legal a todas estas transacciones realizadas a través de medios electrónicos. Podemos mencionar de entrada las reformas, por ejemplo, en el Código Civil, Federal. En este sentido, en el año 2000 se modificó, se adicionó en el libro cuarto del Código Civil relativo a las obligaciones dentro de lo que es el título primero, que se refiere a la fuente de las obligaciones, y el capítulo primero de los contratos. Otra parte importante de las reformas fue a través del Código Federal de Procedimientos Civiles. En este caso, el artículo 210A, que establece como valor probatorio en un momento dado a toda la información generada o comunicada a través de los medios electrónicos, lo cual evidentemente resulta en un aspecto importante, puesto al final de cuentas le da seguridad en un momento dado para cualquier tipo de reclamación, lo que electrónicamente se haya generado. Hay que reconocer que México no es precisamente un país en el que los extranjeros decidan traer o poner sus servidores para empezar a hacer las operaciones aquí desde México. Normalmente pues es en cualquier otro lado en donde la tributación sea un poco más flexible. Entonces, la autoridad mexicana en este sentido difícilmente, creo yo, estaría percibiendo o con la problemática de tratar de fiscalizar algún tipo de ingreso por el concepto de un residente extranjero que tenga servidores ubicados en México y tratar de decir, oye, pues tienes un establecimiento permanente por ese concepto, ¿no? Entonces, más bien tendríamos que definir en un momento dado si existe o no existe fuente de riqueza de ese residente en el extranjero en México por esas actividades que está realizando. No obstante, sí, creo que es importante mencionar lo que a nivel internacional se ha venido manejando por el concepto de establecimiento permanente y este uso en el comercio electrónico para efectos de determinar exactamente dónde se encuentra el establecimiento permanente. Y en este caso, bueno, pues la propia OCDE ha señalado ya en el artículo 5 del modelo de convenio del Tratado de la OCDE, dentro de los párrafos 42.1 y 42.10 de este artículo 5 en los comentarios, establece una serie de criterios para definir si existe o no un establecimiento permanente en las actividades de comercio electrónico. Todas las empresas, y de hecho yo creo que toda la vida tiene un ciclo, ¿no? Tiene un ciclo, en este caso un ciclo económico, tanto los productos como las empresas. En este sentido estamos pintando aquí, mostrando un ciclo económico de 10 años, en donde, bueno, pues, en los primeros años hay un ciclo de crecimiento, los primeros 3 años, después hay una recesión y posteriormente, bueno, pues hay una recuperación, ¿no? Y así sucesivamente los ciclos de una empresa, de un negocio, de un proyecto pudiera simplificarse en este sentido. Y en el tema, digamos, del crecimiento,
puede haber diferentes metodologías, ¿no? En el crecimiento puede haber precisamente una obtención o una colocación de oferta pública al mercado para que obtengamos financiamiento. Podemos tener inversiones de capital privado en donde va a hacer crecer a la empresa, y también a través de adquisición de empresas, fusiones fundamentalmente, ¿no? Escisiones más bien es deshacerse de unidades de negocio. Entonces el crecimiento por parte de fusiones y adquisiciones es normal. Lo que pasa es de que la autoridad ve que en este caso pudiera estarse aprovechando de situaciones fiscales, ¿no? ¿Cuáles son las acciones comunes en las etapas del ciclo económico? Obviamente, la reestructuración de la deuda, obtención de capital, compra de compañías, ventas de unidades de negocio y finalmente son lo que son las fusiones y adquisiciones, ¿no? El crecimiento podría darse por la mejora de desempeño. ¿Por qué? Bueno, vamos a ser más eficientes, quizá con una fusión estratégica. Obviamente cuando se busca una fusión estratégica es cuando vemos que 2 más 2 no son 4, ¿no? Porque debe ser sinergias, debe de haber finalmente, si consideramos 2 empresas y lo que nos resulta es que se sumaron nada más aritméticamente, pues realmente no funcionó la fusión, ¿no? Entonces lo que se buscaría es que realmente tuviéramos una mejora en el desempeño de las empresas, optimización en el capital de trabajo, y también podríamos buscar reestructuración de deuda. Negocios han caído precisamente por la estructura tributaria. ¿Por qué? Porque finalmente el tema del vendedor quiere en un momento dado poder obtener el mayor flujo posible de la venta de su compañía con un mismo precio, pagando el impuesto, por ahí dicen el impuesto óptimo, ¿verdad? Pero lo que buscan es pagar el mínimo de impuestos, ¿no? Entonces, finalmente toda esta situación de la estructura tributaria, pues si no se hace a través de una venta de acciones directas, si no se hace a través de, ya sea de aumentos y reducciones de capital, o a través de primas en colocación de acciones, o a través de empresas intermediarias de pérdidas, o a través de cucas, etcétera. Bueno, finalmente el comprador tiene o va a tener efectos en el futuro. ¿Por qué? Nada en esta vida es regalado, ¿no? O sea, y menos los impuestos. Entonces, si el vendedor de alguna forma utiliza un atributo fiscal, una cuca o una o pérdidas fiscales, etcétera, finalmente el comprador no va a tener un costo de adquisición real o de lo que pasa allá. Y un punto muy importante, pues los atributos fiscales, ¿no? Que pudiéramos estar hablando de que tuviera compañías con pérdidas y que finalmente ahorita la autoridad pues van a calificar como improcedente la transmisión de pérdidas fiscales cuando hay cambio de accionistas. Vamos a ver más adelante. En ese proceso de transacción, bueno, ¿cuáles son los temas o disciplinas que tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar el modelaje financiero, o sea, si vamos a comprar con deuda, si vamos a comprar con cierto apalancamiento, si vamos a comprar dando una garantía de dividendos a corto y a largo plazo, etcétera, ¿no? O quizá un pago de precio diferido. La evaluación misma de los negocios, ya hablábamos que la empresa como tal tenemos que evaluarlo en función a los flujos futuros, en función, digamos, a los flujos, a las ganancias que nos va a dar. La estructuración de la transacción, si puede ser a través de compra de acciones, si puede ser a través de venta de activos fijos, a través de una combinación de ambos, ¿no? La carta de intención, es lo que tenemos que ver, y el due diligence contable, financiero y fiscal, y como decíamos, la estructura tributaria. Negociación de hallazgos derivados del due diligence. Es muy importante que en un momento dado, después de que fijemos un precio, bueno, hay cierto periodo para poder revisar contingencias, poder revisar la continuidad de los negocios
y poder determinar o establecer desde un principio una fórmula para poder en un momento dado ajustar ese precio ya pactado en la compra, ¿no?